Bueno, querida audiencia, seguimos con nuestros experimentos demostrativos en el que vamos a llevar a cabo a la construcción de los programas que nos permitan desplazar bit 1 con bit 0. En el video anterior vimos en el experimento demostrativo previo vimos cómo enviar y registrar bits, que de hecho equivalía a desplazar bit 1 con bit 1. Hoy vamos a desplazar bit 1 pero con bit 0. Bien, entonces recordemos cómo llevamos a cabo esa tarea mediante el hardware. Primero enviamos el bit 1 y lo mostramos en el LED. Entonces, presionábamos sin soltar el botón dato. Luego presionábamos una vez el botón clock, soltando después el botón dato. Y luego presionábamos una vez el botón latch. Así enviamos el bit 1 y lo mostrábamos en el primer LED. Bien, lo siguiente que hacíamos era enviar el bit 0. Y decíamos que no debíamos presionar el botón dato, porque si no está presionado, la resistencia en reposo R3, resistencia en reposo a negativo, enviará automáticamente este bit 0 que está aquí implícito. Presionamos entonces el botón clock una vez y luego lo mostramos con el botón latch. Y ahora observamos ¿vale? Que el bit 1 ha sido empujado por el bit 0. Repitiendo la acción se desplazará de arriba a abajo, mostrando ese efecto clásico de luces secuenciales. Revisemos. Presionamos el botón clock una vez y luego lo mostramos con el botón latch. Se desplaza hacia abajo una posición. Botón clock, botón latch. Otra posición. Botón clock, botón latch. Va a la antepenúltima, atrás, antepenúltima posición. Botón clock para enviar un 0 y botón latch para mostrarlo. Vamos a la penúltima, antepenúltima posición. Un botón clock y un botón latch para la penúltima posición y finalmente un botón clock y un botón latch, y como ven ustedes llegamos a la última posición, ¿vale? Ahora, si vuelvo a hacer estos dos movimientos de botón clock y botón latch, cuando lleguemos a la última posición simplemente desaparecerá, teniendo por completo apagados todos los bits, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a llevar a cabo esa tarea, pero realizando el envío del control desde la Raspberry Pi. Vamos pues a escribir los comandos necesarios para llevar a cabo esta tarea, ¿vale? Comenzaré con un nuevo archivo
CLI de Python. Y como con cualquier proyecto que use los pines GPIO, debo importar la biblioteca que me permita manejar los puertos GPIO. Voy a utilizar la shell del Tony. Entonces, from GPIO 0 import output device. Y enter. Ya me aceptó el comando. Puesto que con la biblioteca GPIO 0 se supone que estamos trabajando en el modo BCM, por lo tanto no tengo que declarar el modo de numeración de los puertos, porque ya por defecto se entiende que no es el modo físico sino el modo BCM. A continuación declaramos una variable para cada uno de los pines del registro de desplazamiento 74HC595. Empezaremos con la entrada de datos. Data. Y voy a establecer el valor de este objeto para que coincida con el número del pin al que está conectado. Entonces, en el caso, como sabemos, la entrada de datos la entrada de datos seriales está conectada, o sea, la de datos en serie está conectada al pin 17. Por lo tanto, escribiré simplemente data igual a output device device 17. ¿Listo? Bueno, voy a declarar también un objeto para el pin de pestillo, o sea, latch. Escribiré entonces latch igual a output device y que es la entrada de reloj de memoria o reloj de registro, y ya sabemos que el pin conectado al latch del chip es el pin 18. Finalmente declararé un objeto para el pin de reloj, ¿cierto? Que, como sabemos, está conectado al pin GPIO 27. Y listo. Ahora, si nos preguntamos qué es lo que tengo que hacer para encender el primer LED. Recordamos que teníamos que teníamos que presionar sin soltar el botón data, ¿verdad? Lo que equivale, en el caso nuestro, equivale simple y llanamente a
decir que el objeto data tiene un valor igual a 1. ¿Vale? Primero que todo. Listo. Luego presionábamos una vez el botón clock en la vida real. Presionar una vez el botón clock significa dos cosas en nuestro caso. Encender el pin clock es lo primero que sabemos que tenemos que hacer. Encender el pin clock, ¿vale? Y luego apagarlo. Ok, siento. Así. ¿Vale? Bien, nosotros a continuación soltábamos el botón data. ¿Verdad? En la vida real, en el hardware, soltábamos el botón data. Que en nuestro caso equivaldría a hacer 0 el valor del botón del pin del objeto data. Lo hacemos 0. Así. ¿Vale? ¿Qué hacíamos después? En la vida real, presionábamos una vez el botón latch. Y así se encendía el primer LED. En el caso nuestro, presionar una vez el botón latch equivale a simplemente poner un 1 en el puerto latch y a continuación, vean ustedes que ya se encendió el primer LED, y a continuación poner un 0, o sea, apagar el botón latch. Y ya hemos encendido el primer LED, tanto en la simulación como en la vida real, controlando el chip desde la Raspberry Pi, ¿verdad? Ese es el primer paso muy importante. Ahora vamos a apagar el segundo LED, es decir, vamos a enviar un segundo bit igual a 0. Bueno, para ese propósito, recuerden que lo que teníamos que hacer era, en la vida real, ¿qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan lo que teníamos que hacer? Sí, señor, efectivamente. Muy bien, buena memoria. Teníamos que oprimir el botón clock. Simplemente hacemos esto. Oprimimos el botón clock y a continuación oprimíamos el botón latch. Y ya. ¿Cierto? Entonces de esa manera observamos que el bit 1 ha sido empujado por el bit 0. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso aquí en la vida, en la desde el microcontrolador? Bueno, pues vamos a llevar a cabo varias tareitas. Primero, vamos a enviar, para apagar, vamos a enviar un 0 por el botón data. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué haremos en ese sentido? No, pues simplemente voy a mandar varios comandos de una vez. Y aquí está, mandamos el 0, luego oprimimos el botón clock, que es encender y apagar, y luego oprimimos el botón latch, que es encender y apagar, y luego le decimos enter.
Y vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. ¿Ven? Hemos, cuando volvemos a enviar un segundo bit, simplemente comenzamos a empujar el primer bit. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a apagar el tercer LED. Es decir, volvemos a enviar un tercer bit para que simplemente comience a empujar el segundo bit. ¿Ok? ¿Y eso cómo se hace? No, pues repitiendo los mismos comandos, ¿verdad? En el caso, la práctica equivale a decir, oprimir una vez el botón clock, ¿verdad? Oprimir una vez el botón clock y a continuación oprimir el botón latch. Aquí desde el microcontrolador simplemente mando otro 0 por el botón data, enciendo el clock, apago el clock, enciendo el latch, apago el latch y le doy enter y ya está. Vean ustedes que enviamos un tercer bit y simplemente comenzamos a empujar el segundo bit. ¿Ok? Bien. Para apagar el cuarto LED, no, pues simple, en la vida real, oprimimos clock una vez y oprimimos latch otra vez. Aquí hacemos algo similar. Repetimos los comandos, es decir, ¿qué significa repetir los comandos? No, pues significa volver a mandar estos mismos cinco líneas. Y vean ustedes, ya se encendió el cuarto LED. Sí, empujamos. Eso fue lo que hicimos. Empujamos, ¿ok? Empujamos, nada más y nada menos. Es decir, estamos repitiendo la acción. Estamos repitiendo la acción para que se desplace de arriba a abajo. ¿Vale? Una y otra vez. Sigamos entonces en la vida real, con el hardware, oprimimos clock, oprimimos latch. En la vida real, repetimos la instrucción, seguimos empujando el bit. ¿Ok? Bien, ya seguimos empujando el bit. Otra vez, acá, en la simulación, oprimimos el botón clock y oprimimos el botón latch y empujamos el 0 y un 0 por acá y desplazamos el 1. Ya está en la antepenúltima posición. Acá, desde el CLI de Python, repetimos esas mismas acciones y ya se encendió el antepenúltimo LED. En la vida real, clock, oprimido una vez, latch, oprimido una vez y desplazamos el bit 1 con el bit 0. ¿Vale? Y acá repetimos para que se encienda ya el penúltimo LED. ¿Ok? Para que se encienda el penúltimo LED. Fácil, ¿verdad? Sí, ya está. El penúltimo LED. Y ahora vamos a repetir un clock y un latch en la simulación para que se encienda el último LED. Y repetimos la última instrucción acá en el shell para que se encienda, para empujar el 1 a la última posición. Bien, entonces repitiendo la acción se desplazó hacia abajo, mostrando pues el efecto clásico del uso secuencial. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la última posición? Si repetimos la actividad, pues simplemente desaparecerá el bit 1 por completo y aquí en el shell, bueno, pues también desapareció en la vida real, teniendo por completo apagados todos los bits en la simulación y en la vida real.
Hermoso, ¿verdad? Claro que sí. Es de lo más bonito. Ya tenemos con qué trabajar. Ahora bien, me he tomado la molestia de recopilar todas las instrucciones que hemos ejecutado desde nuestra shell en un archivo. Y ahora vamos a ejecutar dichas instrucciones tal y cual las introducimos. Bueno, ven ustedes que efectivamente se encendió el último LED de izquierda a derecha, pero no nos muestra el proceso intermedio, ¿verdad? Entonces, eso es porque necesitamos introducir algunos retardos. Es por esa razón que desde la biblioteca time voy a importar la clase sleep. Y ahora vamos a insertar, después de haber insertado el primer uno, voy a insertar el primer retardo de aproximadamente medio segundo. ¿Ok? Medio segundo. Y lo haré también cuando empuje, cuando vuelva. Eso pues cuando insertamos el primer bit. Ahora cuando volvamos a enviar un segundo bit, insertamos un segundo retardo, una segunda pausa. Y así lo haré. Continuaré insertando pausas hasta que lleguemos al último bit, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos al octavo LED, cuando llegue el turno al octavo LED de ser encendido, insertaremos también una pausa. O no, ahí no es necesario pausa realmente. Hemos insertado pausas entre cada secuencia, ¿vale? Y llegamos a la última. Y no vamos a insertar nada en la última secuencia. Veamos a ver qué sucede. Ejecutémosla. Y vamos a ver. Efectivamente, ahora sí se ven los estados intermedios. Y quedó apagado, y empujamos el bit hasta la última posición. Ahora vamos a insertar una vez más una secuencia similar para empujar el último LED fuera. ¿Cierto? Lo vamos a empujar fuera. Entonces, para ese propósito, simplemente hago un copy page. ¿Ok? Hago un copy page justo acá después de haber insertado una pausa de medio segundo. Y con esto ya deberíamos apagarlo. Revisemos una vez más. Efectivamente, piensen ustedes, empujamos el LED hasta la última posición y finalmente desaparece el último bit, tal y como lo esperábamos. Entonces, ya con eso logramos efectuar nuestra tarea. Pero claro, estamos necesitando unas 85 instrucciones, lo cual pues no es precisamente lo más deseable. Vamos entonces a buscar los patrones que se esconden en esta lista de instrucciones para reducir el número de instrucciones lo más que podamos, ¿vale? Bien, vamos entonces. Al observar el sketch que estamos construyendo, podemos apreciar que hay tres acciones que se repiten continuamente. Primero,
establecemos el pin de datos. ¿Lo establecemos en 1 o en 0? Dependiendo del LED que queramos que queramos encender o apagar en un momento dado, ¿vale? Bien, entonces eso nos indica o nos inclina a pensar que podríamos declarar un patrón de LED, ¿vale? Podríamos declarar un patrón de LED. Veamos cuál sería ese patrón. Llamémoslo LED pattern, ¿ok? O patrón de LED, simplemente LED pattern. ¿Y a qué sería igual ese patrón? Bueno, básicamente sería igual. Coloquemos este 1, ¿vale? Coloquémoslo acá, pero coloquémoslo como una cadena de caracteres, del cual este sería el primer carácter, ¿ok? Hagámoslo así. Entonces, este 1 lo ubicaríamos acá. Este sería como el bit más significativo. Primero estaríamos enviando el bit más significativo. El siguiente bit sería este 0. Así que lo vamos a colocar justo acá. El siguiente bit sería este 0. ¿Ok? Ya vamos 1 y 2 ceros. El siguiente bit sería este 0. Ya van 3 ceros. A continuación iríamos con 1, 2, 3, 4, con el quinto 0, que sería este, ¿vale? Lo vamos a colocar justo, bueno, el quinto bit, que sería el cuarto 0, ¿vale? Vamos por el sexto bit, 1, 2, 3, 4, 5. El sexto bit también es un 0. Lo pondríamos acá. Llevamos 3, 6 bits. Vamos por el séptimo bit. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Y séptimo. Y vamos por el 3, 3, 6, 7. Vamos por el octavo bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo bit es 0 también. Este bit ya no cuenta, porque es el que cuando llegamos a la última posición, pues simplemente lo introducimos para hacer desaparecer el bit más significativo, que era el 1, por completo, y así mantener apagados todos los bits. Entonces, por esa razón, este último no cuenta. Así que nos quedaremos
con este bit menos significativo. ¿Listo? Bien. Entonces, hemos declarado un patrón LED, un patrón de LEDs. Así que podemos usar, estamos usando básicamente una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una cadena de 8 caracteres para la variable de patrón de LEDs. Podemos asociar cada carácter de esta cadena con una de las salidas. Entonces, este carácter lo asociamos con esta salida. Este otro carácter lo asociamos con esta salida. Y así sucesivamente hasta que este carácter lo asociemos con esta salida. ¿Lo ven? Bien. De esta manera, si tenemos una cadena de todos ceros, si tuviéramos una cadena de todos ceros, que serían todos los LEDs apagados, y todos los unos serían todos los LEDs encendidos, ¿verdad? Oh. Esta 1, 2, 3, 4 y 4 que ya tenía 8. Aquí tendríamos entonces todos los LEDs encendidos. ¿Sí? Bien. En realidad voy a usar el patrón que ya hemos establecido, que es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ese es el patrón que vamos a usar. Bien. Pues ya que hay 8 LEDs, claro, declararé un bucle que itere 8 veces. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, simplemente diremos for x in range ocho, ¿vale? In range 8. Introducimos entonces las 3 acciones o actividades que he mencionado. Así que voy a coger y voy a introducir estas 3 acciones. ¿Ok? ¿Cuáles son esas 3 acciones? Como les decía, primero establecemos el pin de datos. ¿Ok? Primero establecemos el pin de datos. Lo establecemos, como decíamos, en 1 o en 0, dependiendo de a qué carácter en la cadena se refiera. Por lo tanto, vamos a escribir acá, ojo, vamos a escribir acá, let pattern X. Let pattern X. Bueno, vamos a convertir eso que estamos rescatando. ¿Qué significa esto?
significa que dependiendo de a qué carácter en la cadena nos refiramos, estableceremos, repito, el pin de datos en 1 o en 0. Establezcamos que vamos, como este es como el LED pattern X, en realidad es un carácter, no es un número, es un carácter, por lo tanto tengo que convertirlo a número, ¿vale? Entonces puedo convertirlo a número diciendo que este es un número entero, ¿ok? Un número entero. Entonces, simplemente convertiré a entero este carácter justo así, ¿vale? Bien, ahora sí, las siguientes dos líneas tienen que encender y apagar el pin de reloj como un pulso. Entonces, primero lo encendemos, podemos con esta instrucción, clock on, ¿vale? Primero la encendemos y a continuación, bueno, pues la apagamos, ¿no? Sigue clock off. Justo así, clock off. ¿Bien? Bien. Entonces, repito, con estas dos líneas estamos encendiendo y apagando el pin de reloj como un pulso. Luego, configuro observen que esto ya puedo eliminarlo. Esto ya puedo eliminarlo, como lo hicimos ya previamente, y entonces configuro el pin del pestillo a 1, encendiéndolo, ¿vale? Y esto pues bloquea los 8 valores. Y finalmente configure el pin del pestillo a 0, ¿vale? Configuro el pin del pestillo a 0. Y esto significa que los pines de datos y reloj estarán en un estado receptivo, ¿vale? Vale, entonces, bueno, vamos a incluir aquí el retardo dentro del bucle for. Vamos a incluir el retardo dentro del bucle for. Y ya puedo entonces eliminar todas las demás instrucciones, ¿verdad? Lo puedo, porque pues ya las estoy incluyendo dentro del for de loop. Excepción de la última, que es la que nos pone todo a 0. Esta sí no la voy a eliminar. Así que, ¿qué sigue? No, pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a guardar el código. Ok, voy a guardar el código. Lo ejecuto. Bien. Y pueden ver cómo se ve en el circuito que tableemos. No solo tenemos que tener las 8 salidas estáticas, sino que en realidad podemos recorrer y seguir cambiando en qué pines de salidas están, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a repetir, vamos a detener el programa y lo vamos a ejecutar nuevamente. Es más, por el momento voy a convertir todo esto en voy a convertir todo esto en un comentario, si les parece. Vale, voy a convertir todo esto en comentario para que no me ejecuten estas últimas instrucciones, no todavía, y poderme quedar con esto. Bueno, parece que está confundiendo el último bit con el primero. Vale, entonces, ¿cómo podríamos, vamos a ver si coloco esto como x-1, a ver si con esto me resoluciona el problema. A ver, otra vez.
lo recorre, queda ahí, ¿vale? Lo detengo y si vuelvo a ejecutarlo, ¿vale? Si vuelvo a ejecutarlo, ¿qué pasará? Ahora sí lo hace en el orden correcto. ¿Lo ven? Hecho está. Vean ustedes. Hermoso, ¿verdad? Claro que sí. Hermoso. Bien. Tenemos una primera propuesta. Mucho más sencilla que el anterior. ¿Por qué? Porque hemos sustituido la estructura secuencial que teníamos antes por una estructura for the loop. ¿Ok? Simplemente tuvimos que introducir un patrón de LED. Debemos que declarar un patrón de LED. Y con eso solucionamos el problema, ¿vale? De la cantidad exacerbada de instrucciones. Bien, vamos a ver cuál sería el siguiente paso en nuestra simplificación del procedimiento. ¿Ok? El primer cambio que pretendo introducir es cambiarle el argumento del patrón de LED de x-1 a tan solo x, como lo habíamos puesto originalmente. Y revisemos. ¿Cuál va a ser entonces el bit más significativo? Ahora pasó de aquí a acá. Este es el bit más significativo. Confirmemos esa idea. Cambiemos, por ejemplo, el patrón. Digamos que quiero el patrón 1, cambiemos este 0 por un 1, ¿ok? El más significativo es 1, luego el 0, luego el 1. Revisemos. Cuando ya todo se estabilice, efectivamente, el más significativo es el 1, luego el 0, luego el 1. Llevamos ahí un orden, ¿verdad? Cambiemos el patrón una vez más, así. ¿Ok? Y veamos a ver qué pasa. Correcto. Se están encendiendo los LEDs impares. Mientras que falta uno, un impar, pero los pares todos están apagados. Y cambiamos el patrón ahora para que todos los LEDs impares se enciendan. Bien, revisemos. Efectivamente, se encendieron todos los LEDs impares. Y quedó claro que este es el bit más significativo, ¿verdad? Bueno. Si queremos todos los LEDs apagados, entonces ya sabemos que debemos darle un patrón constituido por una cadena de todos ceros, ¿verdad? Así. Hagamos esto cambiando los unos por ceros y dejando los ceros como estaban. ¿Ok? Así. Y finalmente este. Entonces en nuestro patrón tenemos una cadena de todos ceros y en consecuencia todos los LEDs quedarán apagados, tal cual. Y ahora hagamos que todos los que el patrón conste una cadena de todos unos. Para obtener los LEDs todos encendidos. Y revisemos. Efectivamente se están encendiendo uno detrás de otro y quedan todos encendidos. ¿Vale? Bien, entonces ya hemos dado un pequeño avance en ese sentido. Que primero estamos enviando el bit más significativo. Coloquemos aquí un comentario que es most significant bit first. ¿Ok? Most significant bit first. O sea, el bit más significativo va de primerito. ¿Vale? Bien, que quede eso claro.
Ahora vamos a tomar conciencia de algo que antes no habíamos previsto. Este patrón, el que nosotros queríamos originalmente, ¿verdad? Este patrón tiene una característica muy particular. Veamos a ver cuál es. Este tiene una característica muy particular y es que lo podemos obtener de una manera muy peculiar. Permítanme mostrarles cuál es esa manera. Permítanme mostrarles. Volvamos a ejecutar el programa, pero esta vez vamos a observar los LEDs como si fueran un octeto, un byte, una palabra de código. ¿Con qué valor arrancamos? ¿Cuál es la primera iteración? Entonces, en la primera iteración de nuestro for do loop, ven ustedes que tenemos este número binario que representa a 80 en hexadecimal o a 128 en decimal. Y en la primera iteración, ¿qué número estamos introduciendo? ¿Qué nivel lógico estamos introduciendo en la entrada serial? Efectivamente, estábamos introduciendo un 1, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, entonces, en la primera iteración, el valor de esta expresión es 1. ¿Qué 1? No, pues este 1 que tengo acá. Vean ustedes, este 1 que tengo acá. ¿Vale? En la segunda iteración que introducimos en el registro serial, este 0, ¿verdad? Es decir, introducimos este 0 que tengo acá. O sea, lo que se conocería como el séptimo bit de la palabra de código. En la última iteración, ¿qué estoy introduciendo a través del puerto serial? Del serial data del registro, este 0. Es decir, estaría introduciendo este 0. ¿Verdad? Entonces, siempre introduzco un 0 a no ser que la palabra de código me represente a un 128 en decimal o a un 80 en hexadecimal. Cualquier otro valor diferente de esos indica que estoy introduciendo un 0. ¿Vale? Bien. ¿Cómo puedo entonces programar esto acá? Bueno, primero que nada, tendría que convertir este número, esta cadena de caracteres en un número. Digamos que lo convierto en un número decimal igual a 1. ¿Ok? Igual a 1. Entonces, ¿qué valor tengo que introducir en la variable data? Bueno, pues eso depende. ¿Vale? Depende. ¿De qué depende? A ver, introduzcamos una variable temporal igual a letPattern. ¿Ok? Introduzcamos una variable temporal igual a letPattern. Así de fácil y así de sencillo. Y lo primero que haremos es preguntarnos, ¿cuál es el valor de esa variable temporal? Porque si es 128, entonces, ni cortos ni perezosos, vamos a hacer que el valor que vamos a introducir en la entrada serial sea 1, ¿verdad?
ese valor debe ser 1. De lo contrario, ¿ok? Este 1 que tengo acá. De lo contrario, ¿por qué? Porque la entrada sería el vale, porque el valor de la variable es 128. La variable almacenada en modo binario en el registro de desplazamiento de 128. Entonces, y si no, si ese no es el caso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues si el contenido de la variable temp no es 1, entonces vamos a introducir un 0, ¿verdad? Por ejemplo, con 64 introducimos un 0, con 32 un 0, con 1 también un 0, ¿verdad? Entonces, introduciremos aquí el valor de la variable data será 0. ¿Ok? Bien. Una vez que hayamos introducido el 1 o el 0, bueno, pues pulsamos el botón o pulsador de reloj. Y a continuación, tenemos que cambiar el valor de la variable temp. Entonces, ¿cuál será el nuevo valor de la variable temporal? Bueno, pues tengo que actualizar el patrón de LEDs. Entonces, el patrón de LEDs será igual al valor anterior del patrón, al valor actual del patrón de LEDs multiplicado por 2. Porque observen que acá, en esta tabla que me representa la secuencia de números binarios almacenados en el registro de desplazamiento, lo que tengo son las potencias de 2. Primero arranco con un 1, ¿vale? E introduzco un 0. Luego paso a un 2, ¿vale? E introduzco un 0 por la entrada serial. Luego pasa a 4 e introduzco un 0 por la entrada serial. Y así hasta que llegue a 128. En cuyo caso, bueno, pues introduciré un 1, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 el contenido de la variable temporal. Como primero arranco con un 1, en la primera iteración, pues valdrá 1, introduciré un 0. En la segunda iteración ya lo he duplicado y ahora valdrá 2 y habré introducido otro 0. En la tercera iteración lo volveré a duplicar y ya valdrá 4, introduciré un 0. Y en la penúltima iteración valdrá 64 e introduciré un 0. Mientras que en la última iteración valdrá 128 e introduciré un 1. ¿Cierto? Bien, esos serían los únicos cambios que tendría que hacer. Veamos a ver si nos funciona la flauta. Así que arranquemos. Aparentemente lo hizo idéntico. Otra vez ejecutémoslo. Repetimos la hazaña. Funciona. Me produce exactamente el mismo resultado. ¿Verdad? Hermoso, ¿no es cierto? Oh, sí. Es de lo más bonito. Ahora bien, vamos a sustituir las operaciones entre números enteros, como esta, por operaciones bit a bit entre números binarios. ¿Ok? Entonces, en lugar de multiplicar por 2, vamos a desplazar un bit a la izquierda. Y en lugar de comparar la variable temporal con 128,
vamos a compararla con el número binario equivalente. ¿Cuál es el equivalente de 128? A ver, vamos a ver. En 128 en decimal equivale a 10000000 en binario, o sea, a 80 en hexadecimal. Te voy a compararlo con 0x80, ¿vale? Con 0x80 para representarlo en forma binaria o hexadecimal, que es equivalente. Entonces, si la variable temporal es 80, listo. Enviamos un 1 a través del puerto, a través de la entrada serial. ¿Vale? Veamos a ver si hasta ahí funciona la cosa. Pero antes quiero justificar por qué desplazar un bit a la izquierda es equivalente a duplicar. Confirmemos esa idea. Arranquemos con el primer número binario que teníamos, que era 1 en decimal, ¿vale? Entonces voy a coger en 1 en decimal. Voy a borrar acá. Voy a coger 1 en decimal y lo voy a desplazar una posición a la izquierda. Se me convierte en 2, ¿cierto? Bien. Vamos a desplazarlo otra posición a la izquierda. Se me convierte en 4. Cada vez que desplazo un bit a la izquierda, ven ustedes acá, originalmente el primer bit estaba en la posición menos significativa. Luego pasó a la segunda posición, luego está en esta posición. Si lo desplazo otra vez a la izquierda, va a quedar en esta posición. Voy a desplazarlo una unidad a la izquierda. Y vean ustedes que me quedo en un 8, o sea, este 1. Sigo desplazando una posición a la izquierda, me quedan 16, otra a la izquierda, 32, otra a la izquierda, 64 y la última posición a la izquierda corresponde naturalmente a 128. ¿Ven? ¿Lo ven? Bueno, entonces ejecutemos el programa considerando estos dos cambios. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir que se comporta exactamente igual que antes. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Hermoso, ¿verdad? Oh, sí. Muy bonito. Bien, todavía no hemos terminado de implementar todas las operaciones en modo vida-bit. Nos falta implementar el siguiente mecanismo. Digamos que esto que tengo acá representa el contenido de la variable temporal. Este 1 en binario que tengo acá lo he representado así en esta pantalla gráfica, en Paint, ¿vale? Esto lo he representado acá. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Tengo en este momento todos los LEDs encendidos, ¿vale? Todas las salidas están activadas. Bien, entonces lo que tengo que implementar es lo siguiente. En la primera iteración debo elegir el bit 7 de la variable temporal e insertarlo en la posición menos significativa del registro de desplazamiento. O sea, tendría que apagar este LED. ¿Vale? En la siguiente iteración debo tomar y insertar otro 0 aquí, de manera que me empuje el primer 0 y me lo ubique aquí. ¿Vale? Entonces quedarían dos ceros, este y este, que está representado en Paint
así. En la tercera iteración vamos a tomar el siguiente 0 y lo vamos a ubicar otra vez en la posición menos significativa del registro de desplazamiento. En la entrada serial me lo ubica. La entrada serial que me lo va a ubicar justo acá. Y al hacerlo me empuja los otros dos ceros, de manera que obtengo este número que ustedes ven acá. En la tercera iteración. En la cuarta iteración ubico este 0 que me empuja los otros 3 ceros. En la quinta iteración ubico este 0 que me empuja los otros 4 ceros. En la sexta iteración tomo este 0 y lo ubico en la posición menos significativa, de manera que me empuja los otros 5 ceros. En la séptima iteración cojo este 0 y lo ubico en la posición menos significativa, empujándome los otros 6 ceros. Y en la última iteración, observen que hemos ido desplazando el 1 en la posición menos significativa original, lo hemos ido desplazando de manera que ahora ocupa la posición más significativa. Y ahora, en la última iteración tomaré este 1 y lo ubicaré en la posición menos significativa, ¿vale? De manera que ese 1 me empuja los otros 7 ceros, me hace desaparecer el último 1 que tenía acá, y me queda entonces cargado mi patrón de LEDs, 1 en binario, me queda cargado aquí dentro del registro de desplazamiento. Veamos a ver cómo funciona, cómo ha de funcionar eso en la práctica. Voy a ejecutar el programa y vean que me va pagando uno por uno. Ven los LEDs. Todos los LEDs me los apaga y al final me queda solo este bit, el bit menos significativo queda encendido, queda activado. Eso es lo que tengo que implementar. De hecho, ya está implementado, pero debo hacerlo utilizando una operación bit a bit. Veamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Ahora bien, para que el programa me produzca el mismo resultado con el mismo patrón de LEDs, debo lograr que la variable temp me produzca dos salidas dependiendo de si el bit 7 del patrón de LED esté activado o desactivado. Si está activado, tendré una variable temp de 80 en hexadecimal y estableceré la salida GPIO en ese bit en alto. Si no está activado, la temp no es 80 y tendré que establecer la salida GPIO en ese bit en bajo. Lo que haremos aquí para lograr ese objetivo es tener una variable temp que será el valor que sea mediante una operación AND bit a bit del patrón de LED con 80 en hexadecimal. Vamos a ver si esta
operación efectivamente nos produce los resultados deseados. Ejecutemos el programa. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Funciona a las mil maravillas, ¿verdad? Con la misma causa, produzco el mismo efecto. ¡Genialísimo! ¿No lo creen? Bueno, ahora sí vamos a explicar por qué funciona. Empecemos con la primera iteración. Según el programa, tengo que hacer una operación AND bit a bit de LED pattern con acá, de LED pattern con 80 en hexadecimal. Hagamos esa operación utilizando la calculadora del programador. Necesitamos establecer primeramente el LED pattern. El LED pattern, como bien sabemos, es este 1 en hexadecimal. Perdón, este 1 en decimal. Así que, bueno, voy a colocar 1 en decimal y efectuemos, bueno, voy a salvar este 1 en la memoria, o sea, el patrón de LED, y voy a salvar el 80 en hexadecimal también en la memoria. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a tomar el patrón de LED y le aplicaré la operación AND bit a bit con precisamente el 80 en hexadecimal. ¿Qué resultado obtengo? Un 0. Obtengo un 0. Entonces, ese es exactamente este 0 que ustedes observan acá. Mejor dicho, hice la multiplicación bit a bit de 1 utilizando el operador AND bit a bit con 80 y obtuve este 0. ¿Vale? En consecuencia, puesto que el contenido de la variable temporal es 0, por lo tanto debo establecer la salida GPIO en ese bit en bajo, tal como lo hemos establecido justo acá. ¿Listo? Y de esa manera estaría colocando el bit cero en la posición menos significativa del registro de desplazamiento, ¿vale? En la entrada serial. Entonces, repito, puesto que el valor obtenido mediante la operación AND bit a bit de LED pattern con 80 fue 0, o sea, es diferente de 80 en hexadecimal, entonces establecí la salida GPIO en ese bit en 0. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Bueno, pues porque el bit 7 estaba desactivado. El bit 7 estaba desactivado. Esa es la causa, razón o circunstancia. ¿Cuál es el bit 7 acá? El bit 7 del patrón de LED era 0.
Y es por eso que colocamos un 0 en la salida GPIO. ¿Vale? Bien. Vamos con el siguiente. Entonces, ¿qué resultados esperamos antes de hacer la operación? Puesto que el bit 7, bueno, lo primero que haremos, según esto que tenemos en nuestro programa, será desplazar el patrón de LEDs un bit a la izquierda. ¿Ok? Desplazar el patrón de LED un bit a la izquierda. De manera que lo que antes, que el bit menos significativo, que era 1, ahora queda como queda en esta posición, ¿vale? Porque lo desplacé un bit a la izquierda. Y entonces, este bit 0 ahora ocupa la posición del bit B7. ¿Listo? Bueno, ¿qué resultados esperamos? No, puesto que el bit 7 actualmente está desactivado, entonces deberemos colocar en consecuencia la salida GPIO en ese bit en bajo también. Confirmemos esa idea. Lo que haremos entonces será tomar el patrón de LED original, lo desplazamos un bit a la izquierda y obtenemos el 2. Ahora voy a tomar ese 2, que es el que ustedes observan acá. Voy a tomar ese 2 y le voy a aplicar la operación AND bit a bit con 80. Con 80 en hexadecimal, ¿vale? Con este 80. ¿Y qué obtenemos? Adivinen qué. Otra vez obtenemos un 0. Lo que acabamos de hacer entonces es colocar el bit que estaba en la posición 6 del patrón LED, ubicarlo en la posición menos significativa del patrón de LEDs, y eso produjo que empujara el 0 anterior a la posición B2. ¿Vale? Bien. Eso es exactamente lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. Sigamos. Ahora, lo que tenemos que hacer es, el patrón de LED actual lo tengo que desplazar otra vez a la izquierda, de manera que un bit a la izquierda, ¿verdad? De manera que este 1 y este 0 quedan ubicados en la siguiente posición a la izquierda. O sea que el bit 7 del patrón de LED es otra vez 0, ¿verdad? Es otra vez 0. Y eso hace que el resultado final sea colocar un 0, o sea, colocar el bit en la salida GPIO en ese bit otra vez en bajo, ¿vale? Es decir, tendremos que, con eso lograré colocar este 0 en bajo, la salida GPIO en bajo, que produce el respectivo desplazamiento, ¿vale? Bien. Revisemos si es posible tanta dicha. Vamos por el patrón original, que era este, y lo voy a desplazar otra vez, no una, sino 2 bits a la izquierda, ¿vale? Listo. Obtengo entonces
el 4, ¿verdad? Obtengo este 4 que tengo justo acá. Primero que todo. Y segundo que todo, si aplico la operación AND bit a bit de ese 4 con el 80 en hexadecimal, adivinen qué. Otra vez obtenemos este 0 en hexadecimal. ¿Listo? Tal y como lo habíamos previsto. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, pues una vez más, todo el tiempo, en vista de que la variable tem es diferente de 80 en hexadecimal, estamos colocando, estamos entonces colocando la salida GPIO en ese bit en bajo, ¿vale? Bien. Todo el tiempo estamos trabajando en esta parte del sí entonces. Primero que todo. Segundo que todo, vamos con el siguiente bit, es decir, queremos insertar este 0 en la primera posición y que el nuevo 0 me desplace a los dos ceros anteriores que tenía, ¿vale? Mejor dicho, eso es lo que tengo que hacer ahora. Bueno, entonces, ¿cómo logro esa tarea titánica? Bueno, pues simplemente tengo que volver a desplazar los bits, el patrón de LEDs, un bit, otro bit a la izquierda. Como el patrón de LED original era 1, bueno, ahora lo desplazo no una ni dos, sino 3 bits a la izquierda. ¿Y qué obtengo? Obtengo este 8, ¿verdad? ¿Y qué debo hacer ahora? Bueno, pues otra vez ese 8 le aplico la operación AND bit a bit. ¿Con quién? Efectivamente, con el mismo 80 de siempre en hexadecimal. ¿Y qué obtengo? Adivinen que no, pues el mismo 0. ¿Por qué? Porque después de haber activado nuevamente haber desplazado un bit a la izquierda, este 1 que tengo acá, y este es, mejor dicho, permítame mostrarles una vez más. ¿Qué estoy logrando con esto? No, pues, al desplazar este bit a la izquierda, me fijo en este bit y en este 0, en este 1 y en este 0. Desplazar a la izquierda, el 1 ocupa ahora esta posición y el 0 que estaba antes en la posición 6 está en la posición 7. Como el bit 7 del patrón de LES está desactivado, ya sé que otra vez tengo que colocar la salida GPIO en ese bit en bajo, ¿vale? Entonces, hacemos la predicción de que al aplicar la operación bit a bit del patrón de LED con 80 en hexadecimal, me va a producir un 0. Y eso hace que pues la salida, que el bit, que la salida GPIO la establezcamos otra vez en 0. ¿Vale? Justo haremos esto. Bien. Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente. Vamos a colocar este 0 aquí. Eso me va a empujar los otros 4 0 que tenía. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿qué resultado voy a obtener? Obviamente, el siguiente paso, después de haber establecido la salida GPIO en 0, es otra vez desplazar el patrón de LED un bit a la izquierda. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Como voy a tomar otra vez el patrón de LED original y lo voy a desplazar. No 3, sino 4 bits a la izquierda. ¿Y qué obtengo? Obtengo un 16 en hexadecimal, ¿verdad? Obtengo este 16. Al hacer eso, al obtener ese 16, el bit 7 es otra vez
está otra vez desactivado. Como el bit 7 está desactivado, entonces debo colocar un 0 a la salida. ¿Cómo hago eso? No, pues al aplicar la operación del nuevo patrón de LEDs, la operación bit and bit a bit del patrón de LED con 80 en hexadecimal, debo obtener un 0, ¿vale? Para asegurarme que, puesto que el tempo es diferente de 80, entonces debo colocar la salida GPIO en 0, ¿cierto? Para poder realizar esta dichosa tarea. Vamos a ver. Le aplico la operación AND bit a bit con 80 y obtengo el 0. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a ubicar un 0 que es el B0, el B2, en la posición menos significativa del registro de desplazamiento, o sea, en la entrada serial, como desplazando en consecuencia los otros 5 ceros que ya tenía. Me quedan 6 ceros. ¿Cómo hago eso? Bueno, entonces para hacer eso, tengo que desplazar no 4, sino 5 veces el patrón de LED original. Lo desplazo 5 veces para obtener un 32. 32 en decimal equivale a 0,20 en hexadecimal. Voy a aplicarle la operación add bit a bit al patrón de LED actual, que es 20 en hexadecimal o 32 en decimal, con el 80 en hexadecimal. ¿Y qué debo obtener? Debo obtener 0, lo que como obtengo un valor TEM diferente de 80, entonces significa que el bit 7 estaba desactivado, ¿vale? Y si el bit 7 estaba desactivado, debo colocar un 0 en la salida GPIO. Efectivamente, ustedes pueden apreciar acá que el bit 7 está desactivado. Es por eso que estamos colocando la salida GPIO en bajo. Bueno, ya solamente nos faltan 2. Veamos otra vez. Vamos a colocar este 0 en la entrada serial del registro de desplazamiento, lo que me desplazará los otros 6 ceros a la izquierda, ¿vale? Y en consecuencia, esto me explicará lo que sigue a continuación, que es, voy a tomar el patrón original, lo desplazo. Bueno, el patrón actual lo estoy desplazando en el programa una sola vez, un bit a la izquierda. Pero si tomo el patrón original, lo tengo que desplazar no 5, sino 6 veces. 6 bits a la izquierda. ¿Y qué obtengo? Obtengo 40 hexadecimal, o sea, 64 en decimal. Entonces, ¿qué debo hacer ahora para saber si inserto un 0 o un 1? Realizo la operación bit and bit a bit entre el patrón de LED actual y 80 en hexadecimal. ¿Vale? ¿Qué debo obtener? Debo obtener un 0. ¿Y eso qué me indica? Que debo colocar la salida GPIO en 0. Revisemos. Ya le he desplazado el patrón de LEDs. Ahora le aplico la operación AND bit a bit con 80 y obtengo 0. Efectivamente, confirmado. Vamos por la última iteración. Quiero colocar este 1 en la entrada serial.
lo que me empujará todos los otros 7 ceros que tenía previamente hacia la izquierda y me desplazará hacia afuera este unito que me queda. Me quedan todos los LEDs apagados excepto el de la posición B0. ¿Vale? Bien, ese se queda encendido. ¿Cómo hago para encender ese LED con el programa? No, pues muy sencillo. Revisemos. Al realizar, al desplazar una vez más el patrón de LED actual que está en 40, al desplazarlo una unidad a la izquierda, un bit a la izquierda, este 1 que antes ocupaba la posición 6, ahora ocupa la posición 7. Entonces, cuando coja ese número, que ha de ser 80 ahora, y le aplique la operación AND bit a bit con el 80 que tenemos, debería obtener un 80. Y en consecuencia debería aplicar de encender la salida GPIO. Revisemos qué tan cierto es. Voy a por el patrón original, lo tengo que desplazar con cada desplazamiento en cada iteración, y tengo un desplazamiento acumulativo de 8 bits. De 8 bits, creo yo. Entonces, si lo desplazo, a ver, ¿cuántas veces he hecho de desplazamiento? 7, 8 veces, ¿verdad? O 7. Creo que son 7 veces. Entonces lo desplazo 7 veces a la izquierda. ¿Y qué obtengo? 80 en hexadecimal. O sea, 128. Sí. Y ese 128 le aplico la operación AND bit a bit con el 80 en hexadecimal original y obtengo, adivinen qué, 80. Confirmado. ¿Por qué obtengo 80? Porque el bit 7 es 1, está activado. Y ya sabemos que cuando el bit 7 está activado, la variable temp es igual a 80. Efectivamente, aquí tengo 80. Y en consecuencia, la salida GPIO debo colocarla en 1. La salida GPIO debo colocarla en alto. ¿Listo? Así funciona la cosa. Así funciona la cosa. Bien, entonces ya sabemos que funciona, pero esto que acabo de hacer me indica que hay una mejoría más que puedo hacer. ¿Cuál es esa mejoría? No, pues simplemente vamos a cambiar aquí el orden. Oh, no, dejémoslo así como está. En lugar de desplazar aquí cada vez con cada iteración el patrón de LEDs, por un momento voy a colocar esto, convertir esto en comentario. En lugar de hacer el desplazamiento una y otra vez, hago el desplazamiento cada vez. Hago ese desplazamiento cada vez, pero aquí. Voy a hacerlo acá. ¿Vale? Entonces simplemente digo que el LED pattern me lo desplace. ¿Cuántas veces? No, pues X veces. Cuando X vale 0, en la primera iteración, no me lo desplaza. Cuando en la siguiente iteración X vale 1, me lo desplaza una vez. Y así, cuando X valga 7, cuando X valga 7, me lo desplazará 7 veces. ¿Ok? Y debería obtener el mismo resultado. Bueno, vamos a ver si es posible tanta dicha. ¿Están listos? Aquí vamos. A ver, hasta ahora. Arrancamos. Vea que funciona exactamente igual que antes. ¿Ok? Funciona, ¿verdad? ¿Sí o no?
funciona perfectamente. Listo. Con esa pequeña mejoría, entonces ya puedo eliminar esta línea, una línea menos. Y aquí puedo cambiar un poquito el orden de los factores, ¿vale? Vamos a cambiar este. Este lo voy a colocar justo acá, ¿vale? Y ahora sí, este 80 lo voy a colocar justo acá, ¿vale? Ya saben, el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Bien. Y ya, así hemos simplificado el proceso. Sí, efectuamos otra vez y vean ustedes que obtenemos el desplazamiento del 1 por un 0. ¿Ok? Bueno, muy bien. Me encanta que nos entendamos. Ahora bien, para finalizar, quisiera apagar este último LED. Podría hacerlo repitiendo todo el procedimiento, pero cambiando este 1 por 0. Veamos. Ejecutemos el programa y vean ustedes que me lo apagó. ¿Vale? Bien. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues para repetir el proceso, pero con un patrón de LED diferentes, entonces en realidad tendría que o repetir todas estas instrucciones o convertir esta expresión, mejor dicho, esta serie de instrucciones en una función propia de usuario, ¿vale? En una subrutina. Y crear un bucle, un for do loop aparte en el cual elijo con qué patrón quiero trabajar. Me explico. Vamos a crear una subrutina a la que llamaremos, a la que definiremos bajo el nombre de set output y le entregaremos un parámetro que es el patrón de LEDs. Así, ¿vale? Bien, ¿y qué vamos a colocar dentro de esta subrutina? Bueno, pues vamos a colocar todo lo que tenemos hasta acá. ¿Listo? Todo esto lo vamos a colocar dentro, así. ¿Ok? Bueno, entonces, voy a dejar todo lo demás, todas esas instrucciones que tengo aquí, que tenía aquí definidas. Esto en realidad ya no lo necesito. ¿Vale? Esto ya no lo necesito, así que vamos a deshacernos de lo que no necesitamos. Y bueno, ahora sí, vamos a invocar esa subrutina desde otra parte. Vale, vamos a invocarla desde otra parte. ¿Desde dónde la vamos a invocar? Bueno, pues la vamos a invocar desde un bucle infinito, no sería lo ideal, pero por el momento vamos a hacerlo algo más sencillo. Vamos a hacerlo desde un bucle, desde un for do loop. Es simplemente for i in range de 0 a 3 o simplemente de 3. Vamos a repetir este bucle 3 veces. Que 3 veces me haga lo mismo, ¿vale? Entonces, for i in range de 3, voy a invocar la subrutina set output entregándole como patrón de LEDs un 1, ¿vale?
Es decir, para que me produzca el patrón que ya conocemos, el bit 1 desplazado por el bit 0. Para ver cada patrón vamos a entregarle un intervalo, un retardo, una pausa de medio segundo, ¿vale? Y a continuación vamos a invocar otro patrón de LEDs que no sea 1 sino 0. ¿Ok? Y finalmente, bueno, introducimos una pausa. ¿Vale? Y eso sería todo. Lo que sigue ahí, bueno, pues es nuestro exit al final. Bien, para liberar los puertos GPIO. Así que vamos a salvar esto como una nueva subrutina, como una nueva versión de lo que estamos haciendo, ¿vale? Una versión nueva. Entonces la vamos a llamar la versión 9 de nuestro procedimiento. Y eso sería todo. Entonces, hagámosle ok. Y ejecutémosla. Vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Primera vez que se ejecuta, vean ustedes, y se apaga todo. Debería ejecutarse otra vez el bit 1 desplazado por el bit 0, al final lo desplaza un bit 0, y por tercera vez lo efectúa. Y listo. Ahí ya queda definido. ¿Cómo les queda el ojo? Hermoso, ¿verdad? Ahora bien, ya que estamos presentando dos patrones de LEDs, uno a continuación del otro, en este caso 1 y 0, ¿por qué no juntar esos dos patrones de LEDs en un solo arreglo y ejecutar uno por uno cada uno de esos patrones, leyéndolo directamente desde el arreglo? Obtendríamos el mismo resultado, ¿verdad? Bien, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a definir un arreglo al que llamaremos SecCode, que por el momento constará de dos elementos. Este es un elemento, control X y lo pego acá, y este sería el otro elemento, control X y lo pego acá, ¿vale? Entonces, en lugar de referirme a este 1, me referiré como el código o el primer código de este arreglo, el primer elemento de este arreglo, ¿vale? Bien, ¿cómo puedo dirigirme a eso? Entonces simplemente le voy a decir for code, mejor dicho, for i in secCode, for i in secCode. ¿Para cuál i? Pues para el elemento, como iba corriendo de 0 a 1, primero para el elemento, para el elemento 0 del arreglo secCode, ¿cierto? Y luego cuando iba a 1, pues para el segmento, para el elemento 1 del arreglo secCode. Entonces me invocará la subrutina y la ejecutará para el primer código, que sería 1, y después de esperar un minuto, quiero que lo repita el procedimiento para el siguiente elemento. Veamos cómo funcionaría la cosa. Hagámoslo así. Veamos a ver. ¿Ok? Bien, ahí está. Lo ejecuta el primer patrón. Y ahora el segundo patrón,
que es 0. ¿Ok? Así, fácil. ¿Vale? Fácil. Ya está. Bueno. Entonces, en este punto sería quizás más elegante cambiar el contador de i a code. Entonces, para el código consecutivo en el arreglo segment code, queremos que invoque la subrutina setOutput con tomando como parámetro el elemento code del arreglo setCode. Solo es cuestión de semántica. Y volvería otra vez a lo mismo, ¿verdad? Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Ya está. Listo. Eso fue. ¿Ok? Hermoso, ¿verdad? Claro que sí. Ahora bien, creo que llegó el momento de incluir el programa principal, que fundamentalmente está constituido por este for do loop, dentro de un bucle infinito. Vamos a hacerlo. Para hacerlo, entonces, voy a utilizar la estructura que ha sido muy funcional para nosotros hasta ahora, y es que vamos a intentar hacer algo, o sea, vamos a intentar, como es un bucle infinito, pues vamos a intentar que me ejecute ese bucle infinito, que debería simplemente tomar como programa principal pues este for do loop, así, ok, así. El bucle infinito va a repetirme estas instrucciones, el infinito, y cuando quiera salirme de ahí, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacer cuando me quiera salir de ahí? Bueno, pues cuando me quiera salir de ahí, voy a invocar una excepción utilizando una interrupción por teclado, o sea, un keyboard interrupt. También lo hemos hecho n veces, ¿verdad? N veces. Y después de eso, no, pues simplemente le puedo decir, para que me libere los PIDs y PIO, voy a decirle simplemente pass. ¿Vale? Bueno, vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a intentarlo, pero entonces vamos a guardar esta vez todo esto. Vamos a guardarlo como la versión 11 de nuestro programa, ¿ok? No la versión 10, sino la versión 11. Y listo. Entonces, guardemos y ejecutemos. ¿Listo? Aquí vamos. ¿Vale? Bien. Aquí empieza a ejecutar el corrimiento del bit 1 a través del bit 0. Después el corrimiento de ceros por otro 0 para que me apague todos los LEDs y finalmente volvemos a repetir el ciclo. Este es un ciclo de nunca acabar, ¿verdad? La verdad, este es un ciclo de nunca acabar. Bien, entonces ya estaría perfecto. Hemos dado un paso adelante. Vamos a ver si podemos salir de acá, ¿ok? Con un control C. A ver, ¿listos? Aquí vamos, control C. Bueno. No es de acá, sino de acá. Control C. Y voilà. Finito. ¿Ok? Finito. Funciona de maravilla. ¡Hello! Bueno, resulta que todavía tenemos un problema, Houston.
Ven ustedes que me quedó encendido el bit 0 del registro de desplazamiento, lo que me indica que seguramente la salida GPIO, o sea el pin de datos, no está en ceros, no está libre, o sea no he liberado realmente la salida GPIO de nuestro Raspberry Pi. Quiero liberarla, quiero asegurarme de que la puedo usar en un próximo programa. Bueno, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a asegurarnos que todos los LEDs estén apagados, y para eso pues debería estar apagado, inactivo la entrada de datos, es decir, debería estar inactiva la salida GPIO. Entonces puedo hacerlo enviando un patrón que me apague todos los LEDs. ¿Qué patrón es ese? Pues que todos los LEDs estén en ceros. Y que todos los bits del registro de desplazamiento estén en ceros, y eso lo logro con un 0. Justo así. Vamos a ver si nos funciona la flauta. Veamos. Aquí hemos ejecutado una secuencia detrás de otra. ¿Vale? Y estaríamos listos después de la siguiente secuencia para apagarlo. Entonces voy a decirle control C, aprovechando que un LED esté por ahí encendido, ¿vale? Ahora sí, control C. Apaga todos los LEDs y se desconecta. Y ya. Todos los LEDs quedaron apagados. Ya tengo la tranquilidad de que la salida GPIO, la salida de datos, está libre. Ese puerto lo puedo usar en un próximo experimento. Para finalizar, quisiera incluir otro patrón de LEDs. Primero quisiera encender todos los LEDs. Y todos los LEDs los puedo encender con un 255. Luego los quiero apagar todos. Luego encender solamente el LED menos significativo. Y luego apagarlos todos. Y dejarlo así, de ese tamaño. Cuando al final quiera terminar todo, tengo que pasar a elegir el patrón 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Acá cambiaría el bueno, en realidad sí, este 0 está bien. Ok, entonces dejémoslo y ejecutemos el programa a ver si nos funciona la flauta. ¿Les parece? Entonces revisemos. Ejecutemos. El primer patrón se está efectuando. Vamos a encender todos los LEDs y ahora lo vamos a apagar uno por uno, desplazando cada LED, cada bit un 0 a la izquierda. Luego se apagamos todos, estamos aquí, y ahora vamos a prender solamente el primer LED y lo vamos a desplazar con ceros hacia la derecha. Y ahora después, bueno, los apagamos todos y luego vuelve y juega. Los encendemos todos, los apagamos todos. Luego encendemos el primero, lo corremos y ahora lo apagamos todo. Y listo. Repetimos el proceso. Hermoso, ¿verdad? Bien. Lo que sí quisiera mostrarles es que los códigos los puedo representar no solamente en modo decimal, sino que también los puedo representar, por ejemplo, en modo binario, por decir algo. Veamos. Cambiemos 255 por la representación binaria, que sería 0B 1111 1111. El 0 lo cambiamos por su representación binaria, que sería 0B 0000 0000, y el 1 lo cambiaré por su representación binaria, que sería 0B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Y el último 0 lo cambiaré por 0B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Y vamos a grabar esto bajo otro nombre.
lo llamaremos la versión 15, ¿verdad? La versión 15. Y revisemos cómo nos funciona la flauta. Debería funcionar idéntico. Vamos a ver. Allá vamos. Aquí está. Primero se encienden todos los LEDs, como lo indicábamos justo acá. Ahora los apagamos uno tras otro mediante este patrón de LEDs. Y ahora lo encendemos uno, que lo corremos de uno en uno mediante este, y luego los apagamos con este y luego repetimos. ¿Ok? Bien. Hasta ahí funcionó de maravilla. Vamos a detener esto un momentico. Y ahora vamos a representarlos en modo hexadecimal, que también se puede. Entonces, por ejemplo, esta parte del byte, del octeto, lo represento con una F, ¿vale? Y esta segunda parte del octeto lo represento con otra F, ¿ok? Con otra F, justo así. ¿Listo? Bien. Y este 0, esta parte la represento con un 0 y esta otra parte la represento con otro 0. Ahí vamos. Este primer cuarteto lo represento con una F, perdón, con un 0. Y debo admitir que esta es representación hexadecimal, por lo tanto cambio la B por X, tanto aquí como acá. ¿Vale? Así convierto de binario a hexadecimal. Pero entonces, este primer octeto lo cambia por un 0. ¿Cierto? Y el segundo octeto pues es 1. O cuarteto, perdón. Y aquí haremos lo mismo. Representaremos este primer cuarteto con 0 y este segundo cuarteto con otro 0. Y ya, deberíamos producirnos exactamente el mismo resultado, ¿ok? ¿Listos? Bien, entonces, avanti. Vamos a representar esto como file save as la versión 16, que espero que ya con esto paremos de verdad, la 16. ¿Listo? Paremos por hoy. Ok, digámosle ok. Y a ver, avanti. ¿Listo? Primero los enciende todos y va apagándolo uno por uno, desplazando todos los bits encendidos hacia la derecha. Luego los apaga todos, luego enciende solo uno y lo va desplazando a la derecha. Y luego los apaga todos. Y vuelve el perro arrepentido. ¿Listo? Ok. Bueno, juventud, espero que les haya gustado. Creo que ya tenemos la versión definitiva de nuestro programa y vamos a tratar de ajustarlo para resolver el siguiente reto. Hasta la próxima. Bye bye.